¿Estoy dispuesto a cambiar los hábitos que me llevaron a una mala calidad de vida? ¿Estoy dispuesto a involucrarme al 100% o solo estoy dispuesto a realizar pequeños cambios? ¿Estoy dispuesto a involucrarme, a estudiar, a leer, a investigar para hacer los cambios correctos para tener una correcta nutrición? Si ya comprendí que la falta de fuerza muscular está ligada al deterioro de mi sistema músculo-esquelético, y cuando aumenta la fuerza muscular mejoramos a nivel circulatorio, endocrino-metabólico, nervioso, ¿estoy dispuesto a entrenar mi fuerza para mejorar en estos aspectos? ¿Cómo entendés tu patología, tu dolor, tu molestia? ¿Solo como una entidad mecánica? Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, creíamos que íbamos a atender peones de albañil, gente que levante pesos pesados, pero no. 6 de cada 10 personas que acuden a nuestra consulta son oficinistas. Estos problemas de sedentarismo, de postura, de dolores, de molestias que sienten, están ligados a interferencias nerviosas. Estas interferencias nerviosas se deben a desalineamientos que tienen las vértebras. Entre cada vértebra tenemos el disco intervertebral y a los costados sale un nervio. Cuando se desacomoda una vértebra, se provoca una interferencia entre el cerebro y el resto del cuerpo. Depende la zona, si es en la zona cervical, dorsal o lumbar, me va a generar un síntoma específico. Cuando liberamos al nervio, desde la quiropraxia, con algún ajuste específico, muchas veces el síntoma desaparece de forma inmediata, pero en definitiva es lo que menos nos importa. ¿Por qué? Porque el dolor es la punta del iceberg. El problema es mucho más profundo. Ese síntoma que nosotros te apagamos al realizar una maniobra de ajuste, en realidad genera un cambio orgánico en el cuerpo. Vuelve la conexión entre el sistema nervioso y nuestro cuerpo. ¿Por qué deberíamos reacomodar las vértebras? Porque la columna es lo que protege el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal y el cerebro. Los nervios, si seguimos hacia adentro, se conectan con la médula. Y la médula, que pasa a lo largo de toda la columna, se conecta directamente con el cerebro. El sistema nervioso central es nuestra torre de control, es lo que gobierna todo. Por eso es tan importante que funcione al 100% para poder llevar y traer información. Si nosotros tenemos una intervención a nivel del nervio, restringimos su función, ¿sí? Su flujo nervioso no va a ser el correcto, entonces ya la función va a estar afectada. ¿Y cuál es la función del sistema nervioso central? ¿Qué pasa si la información del nervio no llega donde tiene que llegar? Bueno, básicamente, como el sistema nervioso y el cerebro es nuestra torre de control, cuando hay una interferencia nerviosa puede traer muchas consecuencias. Además del dolor, puede traer disfunciones en órganos. Pensá que los nervios inervan músculos, órganos, glándulas, piel, muchos tejidos. Cuando hay una interferencia, algo puede salir mal, algo puede funcionar mal. Entonces, por ejemplo, tenés un accidente y tenés una lesión en la 8ª y 9ª dorsal. Los nervios de esa zona inervan el estómago. Entonces, a largo plazo o mediano plazo, podés tener problemas como gastritis, reflujo, dolor estomacal, problemas intestinales. O por ejemplo, si tenés una lesión en la zona lumbar baja, en la 4ª, 5ª lumbar. En el caso de las mujeres, se pueden sentir dolores menstruales, podés tener problemas en el aparato reproductor o ciclos irregulares. La importancia de la columna vertebral está en el disco, ya que si se daña es para toda la vida. El cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Por ejemplo, si vos te cortás con un cuchillo, vas a ver que si te higienizás bien, te lavás las manos, a la semana vas a tener una cascarita y a la otra ya vas a tener piel nueva. En cambio, los únicos 2 tejidos en el cuerpo que no se regeneran son la neurona, el nervio y el disco intervertebral. El disco es cartílago, el cartílago no se regenera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tengo una lesión en la adolescencia? Si me lastimé el disco, voy a tener una lesión para toda la vida. Posiblemente la sintomatología en la adolescencia se me pase, pero a largo plazo me voy a lamentar. Las 3 lesiones típicas de la vértebra
Seguramente te suenen o las hayas leído en alguno de esos informes de resonancias médicas. Una es la protusión, es cuando se disminuye el espacio entre una vértebra y la otra y se presiona el disco. La siguiente es la hernia discal, ya cuando el núcleo que está dentro del disco sale hacia afuera y presiona la raíz nerviosa. Eso generalmente te da una sintomatología invalidante. Y la tercer patología es la deshidratación del disco, es cuando se disminuye por completo el espacio. Esto también nos va a generar una presión en el canal medular o en la raíz nerviosa. Y también te va a producir una sintomatología. ¿Cuáles son las causas que generan estos desbalances, estas disfunciones en las vértebras, esta pérdida de conexión entre el cerebro y el cuerpo, esta interferencia nerviosa? Son tres. Tenemos las causas mecánicas, el estrés químico y el estrés emocional. La causa mecánica está relacionada con las caídas, los golpes, los deportes de contacto, las frenadas en el auto, los choques, los accidentes. Pero el más importante y el más común es la postura sostenida en el tiempo, esa mala postura sostenida en el tiempo. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿cómo se sienta un oficinista? ¿Cuántas horas al día pasa sentado? ¿Cuántas horas al año pasa sentado? ¿Cómo se sienta en su casa cuando está desayunando, en el auto o en el transporte público cuando va al trabajo? ¿Cuántas horas pasa sentado en el trabajo? Y después, cuando vuelve, ¿cuántas horas pasa sentado en su casa antes de irse a dormir? ¿Y cómo debería ser la postura correcta cuando estamos sentados? Por ejemplo, la silla tiene que tener una curvatura en la zona lumbar y debe estar levemente inclinada hacia la zona dorsal. ¿Cómo se sientan generalmente cuando están en el trabajo? Al principio, lo ideal es no negociar esta parte. Pero ¿qué hace el oficinista? Al poquito tiempo ya lleva la cola hacia adelante. Ese es el primer error. Cuando están sentados, esta parte no se negocia. Debe estar apoyada todo el tiempo en la silla. La parte de arriba, los hombros relajados. No hace falta sacar pecho o llevar el tronco hacia adelante. Tiene que estar la espalda baja bien apoyada y bien relajada la espalda alta. Los brazos tienen que estar apoyados y el teclado tiene que estar a la altura de la mano, casi al límite con las rodillas. La vista siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, siempre manteniendo la horizontal. Esta debería ser la postura correcta, pero ¿qué hacen? A los 10-15 minutos ya empiezan a relajarse, llevan la cola hacia adelante, los brazos los llevan hacia arriba y esto genera mucha contracción en la zona del cuello, en las vértebras cervicales se genera una contractura muy fuerte que presiona el nervio y a corto, mediano o largo plazo te va a dar sintomatología. ¿Y qué pasa si no tenemos una silla ergonómica o anatómica como esta? Podés implementar un almohadoncito, te lo tenés que llevar al trabajo. ¿Por qué? Porque este almohadoncito, bien colocado en la espalda, en la parte baja de la espalda, va a hacer que tu cuerpo esté en la posición correcta y reemplace esta curvatura que tiene esta silla anatómica, ¿sí? Una vez que vos te pones el almohadoncito en la espalda baja, vas a poder trabajar sin generar presión en la musculatura de la columna. Y entonces, ¿qué pasa cuando permanecemos sentados mucho tiempo en posiciones incorrectas? Se nos va apagando la musculatura paravertebral. Recuerden que la columna tiene 4 curvaturas, una cifosis sacra, una lordosis lumbar, una cifosis dorsal y una lordosis cervical. Y claro, estos desbalances, recuerden que son mecánicos y se generan disfunciones en las vértebras. ¿Y qué va a provocar en el resto del cuerpo? Va a generar que se provoquen desbalances descendentes hacia las piernas o bien ascendentes hacia la cabeza. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el desbalance genera un trastorno de característica ascendente? Podemos romper esta lordosis cervical y transformarlo en la clásica rectificación cervical.
un problema muy conocido por todos nosotros hoy en la actualidad. ¿Y qué pasa si estos desbalances, en cambio, generan lesiones de características descendentes? Muchas veces, estas disfunciones generan una pierna más corta que la otra, y el médico por esto, ¿qué te dice? Anda a usar plantillas. Nosotros, al evaluar la pelvis o el sacro, te hacemos notar estas diferencias y al corregirlo, liberamos la articulación sacroilíaca que hace que repartamos el peso de las dos piernas correctamente. Si tenemos una pierna más larga que la otra, una recibirá más peso que la otra. La que recibe mayor carga, a futuro, se traduce en una lesión muscular o a largo plazo, en artrosis de cadera. Imagínense los beneficios que tendría un deportista que levanta peso o alguien que hace running o toda la población en general si reciben cuidado quiropráctico de forma periódica y logran mantener las curvaturas de su columna y su pelvis totalmente alineada. La mayoría de la gente viene a nuestra consulta y pretende solucionar su problema de toda la vida en 2 sesiones. Nos trae su columna y nos dicen, arreglala. Y la realidad es que la mayoría de las personas comen arriba del auto, tienen trabajos sedentarios, no realizan actividad física, toman muchas pastillas y el cuerpo no funciona así. Hay que ser pacientes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una disfunción o subluxación vertebral? Se compone de 5 componentes. El primero va a ser una disfunción articular. Hay una pérdida de la correcta posición de la articulación y por lo tanto la articulación funciona mal. Esto va a generar una disfunción muscular. Va a haber músculos que están atrofiados, débiles, otros que están contraídos, con espasmo y eso genera dolor. Tanto por la tensión muscular como por la mala posición articular, las raíces nerviosas van a estar comprimidas y no van a poder llevar la información como corresponde. Esto va a generar una fisiopatología que sería la pérdida de la homeostasis. Son las alteraciones químicas que se producen en el cuerpo y que van a afectar a los otros sistemas del organismo, no solo a la parte muscular y nerviosa. Y esto por fin va a generar las disfunciones en los tejidos blandos, los músculos, los tendones, los ligamentos, se van a ver afectados, se va a generar edema en los tejidos, va a haber inflamación, va a haber dolor, los discos también van a estar sufriendo y todo esto es lo que finalmente se traduce en la sintomatología que uno siente, que las más comunes son las contracturas musculares, las parestesias, el adormecimiento en las manos, en los brazos, dolores de cabeza. Todo este proceso se fue instalando con el correr de los años y todo esto es lo que genera la inflamación. Por eso cuando nosotros realizamos un ajuste, que a veces se puede sentir un ruido, una cavitación y a veces no, uno puede sentir un alivio en el momento, pero la inflamación que se fue acumulando con el tiempo no va a desaparecer inmediatamente. Por eso hay que ser pacientes. Como quiroprácticos, cuando reacomodamos una vértebra, la inflamación que se fue generando con el tiempo por las malas posturas no desaparece por arte de magia. Este proceso de sanación requiere de tiempo. Es como una planta. Uno no la riega de golpe con un baldazo de agua, sino que la va regando todos los días. ¿Cuál es la segunda causa de interferencia nerviosa? El estrés químico. ¿Saben lo que es? Básicamente todo lo que le metemos al cuerpo. Y cuando vamos a un supermercado, ¿qué encontramos en las góndolas? Ultraprocesados. ¿Qué es un ultraprocesado? Te metes en Google y te salta la definición. Sustancia química de apariencia alimento y sabor agradable al paladar. ¿Por qué es un sabor agradable al paladar? Porque le meten azúcar hasta los fideos. Imagínense que el azúcar es 7 veces más adictiva que la cocaína. Es un negocio redondo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una huerta y cada vez que saco un tomatito, si no lo como en 2 días, se echa a perder. Si comes un tomate en latita, mínimo te va a durar 2 a 5 años. Y cuando lo abrís, el aroma es exactamente igual, ¿eh? Te hace dudar. Cuando me pongo a cocinar fideos con sémola de trigo, caseros, si no lo como al día siguiente, totalmente perdido. En cambio, ¿cuánto dura un fideo en un paquete
de plástico, mínimo 2 a 5 años. ¿Qué le ponen que dura tanto, no? ¿Y qué pasa con el arroz, que no se pasa ni se pega en 5 horas hirviendo? Imagínense en mi intestino todo ese tiempo digiriéndose. Claro, todo esto nos lleva a que la realidad de hoy, en la Argentina, por primera vez en la historia, la diabetes supera al cáncer como la principal patología. Sí, la diabetes está relacionada con la energía del cuerpo. ¿Qué pasa si tengo menos energía en el corazón? ¿Tendré una insuficiencia cardíaca a largo plazo? Seguramente sí. ¿Y si tengo menos energía en los riñones, voy a tener una insuficiencia renal? Seguramente sí. ¿Qué pasa si tengo menos energía en el pulmón? ¿Tendré una insuficiencia respiratoria? Seguramente sí. Por eso, hoy el principal negocio de la farmacología es la diabetes. El 35% de la población y el 65% de los adultos mayores de 60 años en la Argentina tienen diabetes. Es una mina de oro la diabetes. Algo está pasando, ¿no? Es para pensar que menores de 40 años hoy en la Argentina se encuentren con esta patología. Los alimentos están diseñados para dañar el tubo digestivo. No hay manera de que lleguen a los 60-70 años sanos. Imagínense que perdiendo energía vamos fallando a nivel de nuestra presión sanguínea, nuestro corazón no tiene la misma fuerza para bombear la sangre, tenemos problemas a nivel de la frecuencia respiratoria, nuestros riñones no filtran igual que cuando éramos más jóvenes. Entonces aparecen los problemas. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Qué respuesta nos da la medicina actual? Más químicos. A los problemas químicos tenemos un químico que va a solucionar el problema. Y generalmente este otro químico que ingerimos tiene alrededor de 30 efectos adversos. Por eso hay pastillas para cada cosa que le pasa al cuerpo. ¿Te duele la cabeza? Te tomas un Migral. ¿Te duele la panza? Te tomas una Buscapina. ¿Te aumenta la presión? Te tomas un Lotrial, un Enalapril, un Valsartán, un Atenolol. ¿Tenés diarrea? Te tomas un antidiarreico. ¿Tenés acidez? Un Omeprazol. ¿Tenés tos? Un antitusivo. ¿Tenés inflamación? Un antiinflamatorio. Y si sos infeliz, tengo una droga para hacerte feliz. Es real. Prácticamente tengo droga para todo tipo de problema del cuerpo. ¿Qué es la tolerancia a las drogas? Pongamos un ejemplo. Ayer a la noche tuviste un cumpleaños, te tomaste y te comiste todo, tenés la panza a reventar. Y de repente, ¿qué hacemos? Nos tomamos una Ligal, eruptamos y seguimos como si nada, comiendo al otro día. No, pará, quédate tranquilo, un par de días en tu casa, volvé a comer liviano, hacete un ayuno y vas a ver cómo de a poco tu cuerpo se acomoda. La gente llega arrastrada a veces a nuestro consultorio. Casi que lo invitamos a sentarse y nos dice, no, me quedo así porque no puedo sentarme del dolor. Seguramente tu cuarta lumbar te avisó 40, 50 veces que algo estaba pasando. ¿Y qué hiciste esas 40, 50 veces? Seguramente lo que te enseñaron de chico, tapar síntomas. Entonces, nadie les habla de la tolerancia a las drogas. ¿Y qué es tener tolerancia a una droga? Por ejemplo, un alcohólico se toma una botella de vino y puede estar hablando, interactuando entre nosotros sin ningún problema como si nada. Y otra persona se toma medio vaso y de repente queda mareado que se tiene que acostar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entender. Tenemos un problema, un dolor en nuestra columna, en nuestro cuerpo. ¿Y qué hacemos? Nos tomamos un Actron. Un par de lumbalgias, pasa como si nada y de repente el Actron ya es un caramelo subus. Sigue avanzando la lumbalgia, me tomo un ketorolac sublingual. Sí, rápidamente se van a ir disminuyendo los síntomas, nuevamente genero tolerancia. ¿Y qué tengo más fuerte que eso? Un tramadol. Luego, un bloquium. Y luego, un oxabe-12. Y claro, el oxabe-12 lo conocen mucho porque seguramente en el último tiempo se hayan inyectado 1 o 2 veces oxabe-12. ¿Y más fuerte que un oxabe-12? ¿Hay algo más? Sí. La pregabalina, ya darle pregabalina a una persona es criminal porque es un bloqueante neuronal, es una locura medicar con pregabalina. Y por último tenemos la morfina, la famosa metadona que genera adicción en el cuerpo.
¿Y qué pasa cuando tomamos toda esta bomba de fármacos en nuestro cuerpo? Se genera una gran tolerancia. Por ejemplo, a veces atendemos a pacientes que hace poco se han dado hasta 6 inyecciones de Oxa B12 y no les pasa nada, siguen con el mismo dolor. Eso es porque su cuarta lumbar o quinta lumbar les dijo: hermano, hasta aquí llegué. Y el ejemplo más claro para entender esto, imagínate que en tu auto, en el tablero, salta la luz del aceite y lo llevas al taller mecánico y el mecánico viene y te dice: bueno, muy simple, vamos a ponerle un parchecito, lo tapamos y seguimos con el auto. ¿Qué te crees que va a pasar a corto o mediano plazo? Se funde el auto seguramente, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacemos con la salud. La gente, las personas funden su salud. ¿Cuánta gente se moría de cáncer de colon hace 50 años? ¿Y cuánta gente se muere hoy en día de lo mismo? Lo mismo con el cáncer de mama. Antes, a partir de los 50 años empezaban los controles. Hoy en día hay chicas con cáncer de mama a los 30 años. Lo mismo con los hombres con el cáncer de próstata. ¿Seguro que la alimentación no tiene nada que ver? La gente con poder ha instalado los ultraprocesados en nuestra alimentación. No nos hablan de huertas, no nos hablan de cultivos, no nos hablan de salud. En medicina, al tubo digestivo le llamamos el segundo cerebro. Por ejemplo, hoy en día en terapia intensiva, cuando uno lee la historia clínica de los pacientes y lee los fármacos que toman, todos toman lo mismo: antihipertensivos, medicación para la diabetes, para el colesterol, analgésicos. Y claro, la OMS, como protocolo, indica que cada 3 fármacos tiene que tomar un omeprazol. Y el omeprazol es uno de los principales precursores de la osteoporosis. Entonces, ¿con qué calidad ósea van a llegar los abuelitos a terapia intensiva? La realidad es que, a pesar de tomar todos estos fármacos y seguir las indicaciones de los médicos, la salud de la gente no mejora. Se ven las consecuencias. Llegan a terapia intensiva con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, con diabetes, un estado de salud muy deteriorado. La realidad es que no nos ocupamos de nuestra salud. Se te rompe el celular, sale 300.000 pesos, vas y lo tarjeteás, no tenés problema en pagarlo. Si tenés que hacer 3-4 horas de cola en una farmacia, vas y lo haces. Pero ¿cuánto te va a durar eso? ¿Vas a comprar un fármaco y te va a aliviar el síntoma? ¿Pero eso te va a resolver el problema? No. Seguramente a largo plazo o mediano el síntoma va a volver. Hay que ocuparnos de nuestra salud. ¿Y cómo vas a estar en un año? ¿Mejor? Seguramente estés tomando 2 fármacos nuevos más potentes. Pero, celular nuevo. Te felicito. Bueno, y entonces, ¿qué comemos? Ya sé, vamos a comer sano. Vamos a comprar verduras en la verdulería de la esquina. Y no sé qué es peor. Hoy en día las verduras están llenas de glifosato. Y volvamos al ejemplo inicial de mi huerta. Cada vez que yo saco una plantita de lechuga, doy vuelta una hojita, me encuentro con mosca blanca, gusano, oruga, caracoles, babosas. Y claro, están llenas de bichos. Nunca vas a encontrar un bicho en la verdulería de la esquina. ¿Sabes por qué? Porque los bichos no son tontos, no comen veneno. Nosotros sí. Hay que comer comida real. Les voy a decir un dato perturbador. El 85% de las publicidades que salen en los medios masivos de comunicación, radio, televisión, internet, son de fármacos y de ultraprocesados. Y entonces cada media hora, 45 minutos, vos vas a ver al conductor del programa abrirse el saco, sacarse del bolsillo una cajita de medicamentos. ¿Y esto para qué está diseñado? Para que yo ahora te pregunte, decime cuáles son las funciones del sistema nervioso central y vos me digas, qué sé yo. Ahora, si yo le pregunto a un nene de 12 años, ¿te duele la cabeza? ¿Qué te tomarías? Sabe la respuesta. Y si te duele la panza o tenés gripe, también sabe la respuesta. Porque Marley, en la tele, nos dice, ¿querés tapar los síntomas de la gripe? Tomate un Next. Es clarísimo el mensaje. No te dice, ¿querés curarte de la gripe? Te dice, ¿querés tapar los síntomas de la gripe? Otra muy común es, el dolor para, vos no. Eso sí, llevemos la salud al extremo, hasta el último momento. Por lo tanto, no escuches a tu cuerpo. Seguí y no pares. Otra publicidad en la pandemia hablaba del Dulcolax. Decía que la falta de movilidad promueve la constipación.
Entonces tomate un Dulcolax. Pará, si la falta de movilidad me promueve la constipación, entonces me muevo. ¿Esto qué me va a generar? Que de repente vos pases a las 4 de la mañana por una farmacia y te encuentres gente haciendo cola, autos con las balizas encendidas. Y nos preguntamos, ¿querés saber qué tan sana es tu sociedad? Parate en cualquier esquina de tu barrio, trazá un cuadrado de 20 cuadras a la redonda y decime cuántas huertas, cuántas granjas orgánicas hay y cuántas farmacias y supermercados hay. Vas a ver que la balanza se desploma. Y sí, todo muy lindo esto que me estás hablando, Pablo, Agustina, pero ¿qué tiene que ver esto con la columna? Yo vine por un dolor lumbar, vine por una lumbalgia, una cervicalgia. Es importantísimo entender que los discos, lo que estaba entre cada vértebra, está tan nutrido como tu plato. Y tus vértebras son tan fuertes como tu dieta rica en minerales. Claro, nos hicieron creer que los minerales, sobre todo el calcio, los sacábamos de la leche. Es para pensar, ¿no? Somos la única especie mamífera del mundo que toma leche de otro animal. Claro, ¿y qué tiene la leche? Lactosa y caseína. La lactosa es un mega polisacárido, una bomba de azúcar. Y la caseína es una mega proteína. Tremendo. Imagínense lo que le va a hacer al tubo digestivo una bomba de azúcar y una mega proteína. Y se van a dar cuenta por qué el 35% de la población en Argentina es diabética. Por ende, el cuerpo no sabe de dónde sacar nutrientes. Y claro, se va debilitando. Empezamos por la artrosis, la artritis, la osteopenia, la osteoporosis, el reuma, y a todo esto sumale el sedentarismo. La no movilidad acelera de 3 a 5 veces la artrosis, el reuma y la osteoporosis. ¿Y qué te dice el traumatólogo? ¿Le duele? No se mueva. Los pacientes llegan con bolsas de 10 estudios y eso te dice que han pasado por 6 traumatólogos y 3 de ellos le han sugerido que se tiene que operar la columna. La cirugía de columna tiene que ser exclusivamente cuando haya riesgo de invalidez por disfunción motora por compresión de las raíces nerviosas o, en el caso de una escoliosis muy avanzada, cuando haya peligro de la vida del paciente por compresión de los pulmones o de la cavidad cardíaca. Pero claro, es normal. Si uno tiene martillos, ve clavos por todos lados. En este caso es lo mismo. El que tiene bisturí ve cirugías por todos lados. Y llegamos a la principal causa de disfunción vertebral, a eso que te está lesionando, a nuestra principal causa de interferencia nerviosa. Es el estrés emocional. Claro, nadie nos enseña a manejar el estrés. Nadie nos enseña a dominar las emociones. Y cuando recibimos malas noticias, nuestro cuerpo lo sabe y nos genera un aumento de una hormona que todos conocemos, el cortisol. Sostener estrés emocional negativo las 24 horas del día aumenta mucho el exceso de la hormona de cortisol y esto trae consecuencias nefastas para el organismo. Pero el estrés no siempre es el malo de la película. De hecho, es un marcador de que estamos vivos. Imagínense al revés, cuando recibimos buenas noticias. El cuerpo nos premia, nuestro cerebro nos da oxitocina, dopamina, serotonina. Y claro, yo puedo recibir una mala noticia y si estoy en ese estado de bienestar, no me va a importar, nada me va a afectar. Pensemos, ¿cuántas horas en el día de risas y carcajadas versus cuántas horas de estrés negativo? La diferencia es abismal. Debemos tomar conciencia. Estamos muy sobreexigidos todo el día. ¿Qué pasa si manejas tu auto 10 horas por día a 200 km por hora? Lo fundís, ¿verdad? Y sí, nosotros nos fundimos al final del día. Es muy importante tomar conciencia, ya que nuestro cuerpo es la máquina que le da de comer a tus hijos. Piensen, ¿qué pasa si su cuerpo se lesiona? ¿Qué pasa si su cuerpo se lastima? No dejemos la salud para lo último. Tomemos conciencia de la importancia
de tener sano el sistema nervioso central. Cuando estamos estresados, no importa lo que comamos. Los nutrientes se van a ir por el inodoro. ¿Y qué descanso podemos tener? A veces uno se despierta y dice, uy, me estuvo doliendo el cuello, estoy duro, me levanté rígido. ¿Habré dormido en una mala posición? No, estuviste rechinando los dientes y apretando el puño toda la noche. Cuando aparece el cortisol, no importa lo que comamos o entrenemos. El cortisol aparece, tu cuerpo reacciona y te enferma. Estamos dentro de los 8 países más endeudados del mundo. El que no trabaja el estrés es suicida. Tenemos una Ferrari y no le damos ni nafta super. Hay que poner prioridades. Envenenaste al cuerpo 12 horas. ¿Qué descanso le vas a dar? ¿Qué vas a priorizar? ¿Vas a estar 3 horas sentados con el celular o vas a buscar desconectar el cuerpo? ¿Respirás profundamente? ¿Haces método Wim Hof? ¿Meditas? ¿Haces terapia? ¿Cómo desconectas tu cuerpo? ¿Qué descanso le das? Hay que domesticar al cuerpo, hay que sacarlo de la zona de confort, hay que prepararnos para cierta hostilidad. Y si te pones a pensar, somos la especie más domesticada del planeta. Venimos a la vida a trabajar y a pagar impuestos. Eso es la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo te dé. Después te jubilás con 2 pesos y el Estado se hace cargo de tu cuerpo. Un lujazo la vida. Mientras trabajás, te tenés que alimentar con esto, te tenés que curar con esto. Y mirá que todo lo que hagas fuera de esto está mal, ¿eh? Anda a preguntarle a un clínico por terapias alternativas, por tratamientos de mejora de la fe espiritual. Anda a preguntarle a un clínico por quiropraxia en Argentina. ¿La conoce? ¿Saben lo que es? Seguramente conocés gente que haya fallecido de cáncer, de diabetes, de insuficiencia cardíaca o de EPOC, que son las alteraciones de las vías respiratorias. ¿Y qué te pensás que piensa o que dice la farmacia respecto a esto? ¿Te pensás que piensan qué locura? El 90% de la población, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, se muere de lo mismo. Se muere de infartos, se muere de miocarditis. No, no piensan en eso. ¿Sabés por qué? Porque hay 3 negocios que dominan el mundo: el armamento, el narcotráfico y la farmacéutica. Y para poder competir con los otros 2, la farmacéutica, ¿qué te crees que necesita? ¿Gente sana o gente enferma? ¿Y cómo enfermamos a la gente? Otra vez. Le decimos qué tienen que comer, cómo se tienen que curar. Es un engaño a nivel mundial, no solo en Argentina. El 95% de la población mundial decide cuidar su salud de la misma manera. Van al médico cuando las papas queman. Mientras, hago lo que me dice la tele. O lo que me dice el hijo de Doña Pocha que está estudiando medicina. Y entonces, ¿cuántas veces tenemos que vernos quiropráctico y paciente? Se habrán dado cuenta, después de todo lo que hablamos, que su dolor, su molestia, no es solamente un componente mecánico, sino que también tiene un componente químico y un componente emocional. Entonces, no nos va a llevar solamente una sesión. Seguramente tengamos que vernos alrededor de 5 veces en 1 o 2 meses, y ahí vamos a ir notando un proceso de mejora avanzada. Luego necesitaremos verte entre 4 y 6 veces al año. Es el momento del mantenimiento. Si te pones a pensar, es una vez que nos veamos cada 2 a 3 meses, y seguramente no estés como en la primera sesión. Por ejemplo, un auto tiene su mantenimiento, un celular tiene su mantenimiento, así que vos también necesitas el tuyo. No nos veas como un sacador de dolores. No somos sacadores de dolores, nada que ver. Míranos, más bien, como la persona que hace que los cablecitos que salen de tu columna estén libres de interferencias para que la información que va desde el cerebro al resto de tu cuerpo funcione correctamente. Obviamente que al liberar un nervio, el dolor se irá. Pero aquí, en quiropraxia, realizamos prevención. Y si venís cada 3 meses, son 4 veces al año que nos tenemos que ver. Y te vas a evitar un montón de problemas.